Ahora sí, bienvenidos a Jin Jan Podcast, un programa en el que hablamos de SEO y marketing para negocios locales. Hoy estamos de estreno, estrenamos la temporada 2 junto a mi socio y amigo Edu Labordá. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué pasa, Matt? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento. Había ganas ya de volver con este ilustre podcast que tantas alegrías nos ha dado y qué mejor que hacerlo pues por todo lo alto, ¿no? Ya que lo hacemos bien. Y con nueva escaleta, nuevo overlay hiper premium ahí con el unicornio y su micro ahí top. Wow, nada puede salir mal aquí. Hemos tirado la casa por la ventana y efectivamente, como bien has dicho, venimos con nuevo formato porque esta segunda temporada vamos a hacer unas pequeñas variaciones con respecto al podcast tradicional y por poner en contexto a la gente, tanto a los que nos escuchaban antes como a los nuevos, lo que haremos a partir de ahora en esta segunda temporada es hacer un programa quincenal en formato temático. Hablaremos de una temática en concreto y para ello invitaremos a un experto del sector. Puede ser un experto de SEO local o puede ser un experto de esa rama de marketing concreto que pueda tener aplicación también para negocios locales. Porque, como bien sabe Edu, no solo de Google vive el negocio local, ¿no? Hay muchas ramas, hay muchas estrategias que se pueden optimizar y nosotros queremos exprimirlas todas al máximo. Ese será un formato que lo tendremos cada 15 días y lo intercalaremos semanalmente con otro programa más ligerito, más de actualidad, algo que la gente echaba de menos, sobre todo Edu, yo lo sé, que echaba de menos los famosos cerveceos. El cerveceo ha vuelto y vuelve, vamos, con más cerveza que nunca. Un formato en el que trataremos los temas de actualidad del sector del SEO local y pues lo trataremos de una manera más distendida, principalmente Edu y yo, pero quizá cada tanto invitamos a una caña a alguien. Si nos cae bien, le invitamos. Si no... O que nos inviten a nosotros. También, eso siempre estamos abiertos. El que paga, eso da igual. O sea, menos. Lo importante es el contenido. Totalmente. Y bueno, también para poner un poquito en contexto a los que nos siguen como a los que nos siguen ya alguno lo sabrá, pero bueno, aquí tanto Edu como yo nos dedicamos a los negocios locales, a conseguir visibilidad tanto a través de Google como de estrategias que permitan captar tráfico orgánico. Edu últimamente está muy a tope con Bing, aunque bueno, eso ya lo trataremos ahora un poquito más adelante. Y tenemos ambos una academia de SEO local, Jin Jan Academy, la primera academia de SEO local y seguramente sea la más grande porque a día de hoy tenemos 100 ilustres miembros a los que llamamos cariñosamente unicornios. Estos unicornios que, como veis en nuestro fantástico overlay, si nos estás escuchando en Spotify, pues que sepas que esto también lo puedes ver en YouTube o en directo en el canal de Twitch de El Laboratorio. Dejaremos todos los enlaces a las distintas plataformas en la descripción para que lo veas en el formato y de la manera que mejor te parezca. Y bueno, pues en esta academia de SEO local, pues ¿qué hacemos, Edu? Hacemos experimentos, clases, trasteamos al final intentando averiguar qué estrategias funcionan y cuáles no para eso de posicionar, ¿no? Fichas de negocio y páginas web. A mí me gusta mucho el tema de, o sea, llamarlo así como caminar por las líneas rojas de Google, ¿no? Porque a mí es lo que me pirra, lo que me gusta, ¿no? Ver lo que se puede, lo que no se puede, lo que no se puede durante cuánto tiempo, ¿no? Esto ya no se puede, pero vamos a ver cómo hay otro camino para que se pueda. Es lo que a mí me gusta. Es lo que yo disfruto. Esa es la parte del yin, yo soy la parte del yang, yo voy más por las líneas blancas, la parte más de
quizá un poco más lento, pero con pie firme, una base firme, ¿no? Con estrategias que nos permitan soportar updates de Google, inteligencias artificiales que nos intenten quitar o no el trabajo. Y bueno, en definitiva, otra visión, ¿no? Que se complementa a la de Edu. A él no le gusta mucho, pero está bien que tengan las dos opciones y que luego sean nuestros queridos unicornios, ¿no? Que decidan cuál aplicar. Y hablando de unicornios y academia, pues también comentaros que la semana que viene, el jueves 20 de abril a las 9 de la noche, tendremos un evento especial para celebrar nuestro primer añito. Cumplimos un año con la academia, que se dice pronto, y hemos decidido hacer una fiesta de cumpleaños por todo lo alto. Yo por lo pronto ya he ido a encargar los globos, la tarta, pero lo de los regalos se lo dejé a Edu. Estamos preparando unos cuantos regalos y sorpresas muy suculentas para celebrar este cumpleaños, ¿no? ¿Podemos decir algo o lo guardamos como sorpresa? Es el primer cumpleaños en el que nosotros, como cumpleañeros, somos los que hacemos los regalos. Exacto. Es un nuevo formato de cumpleaños, se llama cumpleaños solidario. Nosotros os invitamos, ponemos los regalos, la tarta, y vosotros solo tenéis que poner la presencia. O sea que os invitamos el jueves 20 de abril a las 21:00 si queréis ver todas las novedades que se vienen a la casa Jin Yang y, hombre, spoiler, eso ya lo podemos decir, el mayor descuento que vamos a hacer en todo el año. O sea, si en algún momento has querido entrar ahorrándote panoja, apunta la fecha, porque tanto la fecha como las plazas son limitadas, es lo que hay. Aquí, para los más rápidos del establo, tienen que estar atentos, así que se vayan agregando esta fecha a sus correspondientes calendarios. Y ahora sí, yo creo que podemos dar paso a nuestro querido invitado, porque hemos querido empezar, como he comentado antes, esta temporada por todo lo alto, y no podía ser de otra manera que con el padre de todos los padres, el Santa Santorum del SEO local, Sergio Somoza. Bienvenido a esta tu casa. Mira que me gusta veros y escucharos, chicos. Y más la presentación esta del Yin y el Yang, que me parece que encaja muy bien con vuestros perfiles. Además, me gusta cómo os tiráis las pullitas el uno al otro. Precisamente por eso os hacéis los ruiditos. Cada uno orgulloso de su estilo. Y eso creo que os da mucho carisma. Así que muchas gracias por invitarme una vez más en fechas señaladas. Y contento de estar aquí con vosotros. Esto lo estábamos hablando con Sergio antes de empezar el programa y juramos, al menos por nuestra parte, Sergio supongo que también por la suya, de que no estaba preparado esto ni a nivel de fecha ni de ocasión especial, más allá de nuestra propia planificación, pero es que ha coincidido otro año más que invitamos a este señor a vísperas, bueno, aquí ya ha pasado hace algunos días, ¿no?, de su cumpleaños. O sea, llevamos 3 años prácticamente entrevistándote el día de tu cumpleaños. O sea, esto me parece a mí seguidas al día de mi cumpleaños. Sí. No sé qué significa, no sé qué quiere decir, pero algo hay. Algo hay ahí. A lo mejor eres más unicornio de lo que crees. No me cabe duda, ¿eh? No me cabe duda. Pues yo estoy viendo lo que son los unicornios y yo me identifico. Yo estoy viendo ahí ya. Lo es, ¿eh? Sí, se ve ahí. Un poco de zoom. Ahí está. Justo por donde me clarea la frente ya, ahí es donde está. Sí, ahí está. La cornucopia. Curioso, ¿eh? Muy bien, Sergio, pues. No dejo de ver unicornios everywhere desde que sé que lo que hay dentro de esta academia son unicornios. Por todas partes. Increíble. A mí también me pasa, ¿eh? Y bueno, en tu caso, con tantos retoños, más todavía, pero yo con mi sobrina veo unicornios literalmente también en todas partes y a todas horas. No sé si es que estamos sugestionados o qué, pero esto es increíble. O sea, ya me voy a tener que tatuar uno, Edu. Nos tatuamos uno. Si llegamos a los 200 alumnos en la academia, ¿nos tatuamos un unicornio? Si lo hacemos este año, sí. Bueno, está bien.
Es un Como reto reto anual lo factible. veo bien. Y a los 1000, da igual cuando sea, pero a los 1000, toda la espalda ahí con un unicornio gigante. A los 1000 compramos un unicornio directamente. Pedimos Venga, por va, Amazon y Además, que nos me traiga. parece ahora bien, con la me ley parece bien. animalista esta igual está complicado. No sé qué dice de los unicornios eso, ¿eh? No están Bueno, contemplados. pues, Como siempre andamos en el camino del Black Hat y no están Ahí en la contemplados. línea roja. Eso es. Venga, pues. pues si te parece, Sergio, vamos a empezar con el tema del día porque ya que te tenemos aquí y el tema todavía sigue tan candente de estas últimas semanas, no podíamos hablar de otro tema que no fuera de Rank Tracker. En concreto, queremos que la gente hoy se vaya a dormir, ¿no? Sabiendo, bueno, a dormir o a pasar el día, dependiendo de la hora en la que esté escuchando esto, pero que sepa cómo hacer y cómo interpretar un rank tracking de SEO local, porque yo creo que es un concepto que todavía puede ser relativamente nuevo y novedoso para muchos, y ya si le añadimos la capa de esta de para SEO local, todavía le metemos un plus de novedad. Así que si te parece, vamos a empezar por lo más básico. Para ti, ¿qué es un rank tracker? Venga, pues vamos por el principio, que es por donde conviene empezar. Vamos a definir lo del rank tracking, que es ni más ni menos que medir las posiciones que va a poder ocupar una página web, y este matiz es bastante importante, una página web en el buscador de Google, en este caso, o una ficha de Google Business Profile en Google Maps. Esos dos matices hay que conocerlos. Una cosa es Google Search, que es el buscador tradicional, y el otro buscador por excelencia relacionado con los negocios locales es Google Maps. Nosotros podemos medir las posiciones que ocupa nuestra página web para una determinada búsqueda, y aquí hay que hacer el matiz de discernir, de diferenciar lo que son búsquedas nacionales, que suelen ser búsquedas informacionales con una intención de búsqueda de yo quiero saber, y cuando quiero saber algo, pues entonces Google, normalmente el resultado es idéntico, busques desde donde busques, en cualquier punto de la geografía española. Pero cuando hablamos de SEO local, que es lo que nos atañe, aquí resulta que cuando tú buscas un restaurante o buscas un fontanero o buscas algún tipo de negocio de índole local, resulta que las SERPs cambian en función del origen de la búsqueda. No es lo mismo que estés buscando desde Madrid, que estés buscando desde Valencia, que busques desde Oviedo, por ejemplo. Porque las SERPs en Google Search, en el buscador tradicional, se adaptan a la ubicación de quien está buscando. Te va a buscar un restaurante y te lo va a mostrar de Madrid, de Valencia o de Oviedo sin que tú le des más información. Entonces, esta peculiaridad hace que el rank tracking para SEO local lo tengas que hacer de una determinada manera. Porque si utilizas un rank tracker que no tiene esta capacidad, tú le vas a decir, oye, dime en qué posición está mi web de fontaneros cuando buscas un fontanero. Y el problema va a ser que el rank tracker posiblemente busque desde, a saber, no sé, me lo puedo inventar, pero lo mismo te cae en Madrid si es una IP española que te puede caer en Francia o en Estados Unidos. Entonces, claro, los resultados no van a tener nada que ver con la realidad. En ese caso, el rank tracker tiene que ser capaz de simular la ubicación de la búsqueda. Y esa es una de las principales peculiaridades. Pero claro, aquí estamos hablando de medir en Google Search. Aquí solo hay una dimensión. Una dimensión de búsqueda que es, dime en qué posición está mi página web para la búsqueda de fontanero en Málaga, por ejemplo. Y entonces tú estás primero, segundo, quinto o no apareces en primera página. Pero cuando buscamos en Google Maps, hay otro factor que es el factor de proximidad. Entonces, ahí se tiene en cuenta no solo la ubicación de quien está buscando, sino también la ubicación del negocio. Porque Google no sabe dónde está tu página web. No lo tiene claro, pero sí que sabe dónde está tu negocio, porque tú se lo has verificado con una carta o con un vídeo, le has dicho la dirección y el código postal en el que estás. Entonces, él sabe si tú estás más cerca o más lejos de la búsqueda. Y en ese caso, las posiciones varían con la proximidad o con la distancia, según se quiera ver. En resumidas cuentas, se trata de medir o de ver en qué posiciones aparece tu negocio o tu página web para búsquedas que a ti te interesen transaccionales para tu negocio. Medir, al fin y al cabo. Muy interesante, sobre todo medir para luego, que también lo hablaremos, tomar decisiones, ¿no? Con respecto a esos datos. Sí, se trata de medir, igual aquí me he quedado corto, se trata de medir bien.
Porque si medimos y no medimos como toca, luego los cuadros los ponemos torcidos. Y a mí eso me da una rabia que no puedo. Y que las fichas no suban hasta donde tienen que subir por no medir bien, pues más todavía. Ujú. Totalmente. ¿Y cuál dirías que son los principales fallos o errores que crees que comete la gente cuando empieza a hacer run tracking en SEO local? Bueno, lo primero es que hay que conocer la teoría. Hay distintas formas de medir a nivel de rank tracking en SEO local. La más conocida, la que conoce todo el mundo, la más popular quizá es la medición puntual, que es la que tienen prácticamente todos los rank trackers. Aquellos que son capaces de emular la posición geográfica de la búsqueda, normalmente tienen lo que se conocen como búsquedas puntuales, que es yo programo esta palabra clave, esta ubicación de búsqueda y siempre voy a medir desde el mismo punto. Entonces, midiendo siempre desde el mismo punto, tú tienes capacidad de eh, estimar si realmente el proyecto está subiendo, porque ves una gráfica plana. Plana quiero decir que solo es en una dimensión, eje vertical y eje horizontal, y tú ves si ganas posiciones o las pierdes buscando siempre desde el mismo punto. Pero claro, no sabes dónde está ese punto. Entonces ahí puedes tener un sesgo importante. Eso como referencia puede estar muy bien. Pero si te quedas con eso, estás dejándote muchas cosas fuera. Tienes un sesgo muy importante, que es el de la proximidad. Para ver la realidad del posicionamiento de una ficha de negocio en una zona geográfica, tienes que hacer mediciones puntuales, muchas. Nosotros lo hacemos con una rejilla desde Koyak y esta rejilla representa cada uno de los puntos de búsqueda y así tú ves desde esos puntos si estás mejor o peor posicionado. Esto se me está haciendo un poco bola hacerlo a nivel de podcast y mira que lo he hecho ya más de una vez y más de dos. Pero lo que tenemos que imaginar básicamente es una rejilla de 9 puntos por 9 puntos y medimos, emulamos la posición de la búsqueda de cada uno de esos puntos. Oye, aquí aparezco décimo, aquí aparezco séptimo. Conforme me voy acercando, normalmente mejoro las posiciones. Y con eso ya tenemos una visión más global. Y aún así, y no sé si esto forma parte de la pregunta, resulta que ahí sigues teniendo un sesgo, porque ahí ves tu posicionamiento. Se completa muchísimo la información cuando ves tu posicionamiento enfrentado al posicionamiento de la competencia en esa zona geográfica. Porque entonces ya sabes, a no ser que ya estés el primero primerísimo, ya sabes como poco dónde está el techo de posicionamiento de esa zona para esa categoría. Y es mucho más interesante ver quién está por arriba y quién por abajo y en qué zonas. Eso ya Tengo una te da una visión mucho más pregunta. global. Tengo una pregunta con esto. ¿Cada Dispara. cuánto tiempo, se lo escucha, ¿no? ¿Cada cuánto Sí. tiempo consideras tú que sería interesante hacer este tracking? ¿Semanalmente, cada 15 días? Porque yo tengo un problema con mis clientes y es que, bueno, más de uno ha pillado Koyak, ¿no? Pues se lo recomiendo y tal. Y, y están todo el puto día, o sea, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y le digo que deje de mirarlo, tío, que es que hay que mirarlo cada, no sé, cada 4 días, cada semana, cada 15 días, ¿no? Pero no lo mires mañana, tarde y noche. Esa fue una de las decisiones que tomamos con Koya cuando lo diseñamos, porque, claro, hacer mediciones consume recursos del crawler y no sabíamos cómo íbamos a ir de recursos, así que al principio nos planteamos hacer una pedagogía de rank tracking para los usuarios y decirles, mira, realmente las keywords, con que las midas, las keywords puntuales, con que las midas semanalmente, podría ser suficiente. Y luego actualizaciones manuales. Si, oye, tú ves que ha habido un cambio de algoritmo y de repente haces una búsqueda manual y ves que ha cambiado mucho la posición, pues actualizo en Koyak. Pero nos parecía que no sabíamos cómo iba a entrar eso. Y los mapas yo los hago mensuales. O sea, para mí antes no tiene mucho sentido, a no ser, de nuevo, que veas que ha habido un cambio radical. Que digas, oye, mira, he visto que se están moviendo mucho las posiciones en los mapas y quiero ver qué me está pasando o qué le está pasando a mi competencia. ¿Cómo están afectando las turbulencias a mi zona? Pues entonces haces un mapa. Pero más allá de la medición mensual en los rank maps, no le veo demasiado sentido. Pues, Y, y luego, a nivel de interpretar esos datos, ¿no? A mí es algo que me llama bastante la atención porque, claro,
podemos tener una casuística, ¿no?, en la que se vean datos muy claros, ¿no? Esta típica gráfica en la que de manera gradual, conforme te vas alejando del punto en el que se ubica tu negocio, vas perdiendo progresivamente posiciones. Pero sabemos que no siempre es así, ¿no? Entonces, ¿tú tienes identificado algunos tipos de patrones en casos que puedas decir, uy, aquí a lo mejor a tu negocio le pasa algo raro, ya sea a nivel de autoridad, de popularidad, lo que sea, porque hay saltos que no cuadran, ¿no? ¿Cómo le dirías tú a alguien que está empezando con esto, más que nada con la parte del GeoGrid, ¿no?, de la medición con la rejilla, que sepa interpretar los datos que está viendo en pantalla? No es fácil de explicar. Sí que hay una serie de casuísticas que a lo mejor las podemos comentar ahora, pero los rank maps tengo la sensación de que son como radiografías con los médicos. Tú vas, te hacen una radiografía, te la dan en el plastiquito, la pones así al sol y dices, pues si tengo algo, no sé qué es, porque no la entiendes. Con los rank maps al principio pasa lo mismo. O sea, la cantidad de información que hay en un rank map, no solo cuando ves tu posicionamiento, que esa es como un mapa de calor. O sea, tú ves verde o ves rojo en función de si estás más arriba o más abajo láser, para que se entienda mejor, más inteligible. Es más cuando lo ves en comparación con la competencia, que ves el posicionamiento de la competencia, lo ves en conjunto con la ubicación geográfica en la que están las fichas de la competencia, las coordenadas, y entonces en conjunto entiendes muchas cosas. Algo que a mí me gusta mucho ver es hasta dónde puedes llegar. Tú haces un rank map de un negocio que no ha trabajado en exceso el SEO local y suele estar a mitad de ranking de lo que nosotros llamamos GeoRank, que es un poco el ranking geográfico. De todas las fichas que aparecen en los resultados de Google Maps, tú estás de promedio en la posición 7, que eso lo reflejamos nosotros con el GeoRank. Entonces, cuando te comparas con los de abajo y con los de arriba, ves muchas cosas. Y cuando te comparas con el que está más arriba del todo, entonces ves el techo de la zona. Hipotético techo, porque muchas veces se puede superar. Pero ves, entre otras cosas, si tiene sentido trabajar el SEO local para esa categoría de negocio. Hay veces que las categorías de negocio se ven muy afectadas por el factor de proximidad y entonces, por mucho que tú trabajes el SEO local, no vas a ganar visibilidad más allá de tu proximidad geográfica. 3, 4 calles más allá, como mucho tu barrio. Y si haces un rank map para este tipo de categorías, vas a ver que si lo haces lo suficientemente amplio, todo lo que está alrededor del GeoGrid, por la parte periférica, se pone en rojo porque no tienes visibilidad. Y el centro está en verde o en amarillo, ya te digo, un mapa de calor, porque ese factor de proximidad está ahí, marcando esos límites. Y en este caso, los negocios afectados por la proximidad, tanto el que aparece el primero como el que aparece el tercero o el quinto, van a seguir ese patrón. Luego hay otros patrones que a mí me gustan mucho y es los patrones de filtrado, por ejemplo, que esos son muy sencillos. Es decir, tú analizas una ficha y esa ficha no aparece en primera página de resultados de Google Maps para la búsqueda principal, ni siquiera en el punto donde se encuentra el negocio. Es decir, si yo tengo una peluquería, me pongo en la puerta de la peluquería y busco peluquería, ni siquiera ahí aparece mi resultado. Y eso es un filtrado, porque puede haber otro negocio justo enfrente o al lado tuyo con la misma categoría. Eso lo he vivido yo en alguna consultoría, más de una y más de dos, es algo bastante habitual, con un cliente de una categoría que montó negocio en Valencia, en una zona donde es muy frecuente que haya este tipo de negocios. Entonces, resulta que no hizo el estudio previo para este tipo de cosas, encontró un local en esta zona, como es la zona de este tipo de negocios, alquiló o compró, no sé lo que hizo, montó el negocio y luego resultó que en ese mismo número de esa calle había 3 negocios más registrados como el suyo. Pues se llevó un filtrado de campeonato. Cuando tú haces un rank map de un negocio como ese, a sabiendas de que esto puede ocurrir, Koyak, por ejemplo, hace una medición puntual en la ubicación en la que se encuentra el negocio.
Koyak funciona con créditos. Entonces, un rank map es un proceso que cuando se ejecuta consume muchos recursos de servidor. Entonces, para ahorrarnos nosotros esos recursos y para ahorrarle a los suscriptores, a los clientes, los créditos que cuestan esos recursos, lo primero que hacemos es una medición puntual en la ubicación donde está el negocio. Porque decimos, si no te encuentras ni desde la puerta de tu negocio, es porque igual hay un filtrado y sale un alert. Oye, ojito, que no está apareciendo. Y eso es patrón de filtrado, que ocurre muchas veces. Luego te encuentras otros patrones que también son muy interesantes, que son aquellas categorías donde tú buscas, haces la query principal de la palabra clave y entonces te encuentras que el top 1, el top 2 y el top 3 ocupan todo el mapa para la primera, la segunda y la tercera posición. Porque no hay apenas factor de proximidad en esa categoría y funciona así. Entonces, busques desde donde busques, el local pack no varía. Está curioso. Esas me gustan porque significa que esas posiciones las puedes alcanzar haciéndolo bien y que cuando las alcances te vas a comer toda la región. Sabiendo cositas interesantes. Y bueno, esto. Molaría un documento, yo por hacer una carta a los Reyes Magos y tal, pero molaría un documento donde contarais, ¿no? Esas categorías donde hay muchos filtrados, ¿no? Cuando esto ya lleva un recorrido, tengáis muchos, ¿no? Donde hay muchas posibilidades, ¿no? De ranking cuando lo haces bien, como estabas contando. O sea, molaría un tipo de documento así anual, algo así. Eso sería de Estaría agradecer. bien. Estaría bien. Se me están ocurriendo más cosas. Conforme me dices esto, se podría escribir un libro de cómo leer rank maps y patrones gráficos y se le puede poner hasta nombres. Yo recuerdo cuando trabajaba en oftalmología, le ponían nombres a los patrones que encontraban en las cataratas. Los tipos de catarata en los ojos tienen nombre, en estrella, en no sé qué. Era curioso. Pues esto puede ser Sí. parecido. Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo. Oye, me has dejado ahí pillado con el tema este de los filtrados, ¿no? Porque yo sí que he visto estas últimas consultorías que he tenido, he visto ya también un par de usuarios de la academia que han tenido problemas como este a ver, yo no los he visto, ¿sabes? A mí no me ha tocado, por suerte. Claro, yo les he propuesto un montón de cosas, pero a lo mejor lo que les he dicho no es lo más correcto. O sea, en el momento que entras en un filtrado, no hay posibilidades de rankear. Sí, sí, Ah, sí, sí vale. que hay. Sí que hay. Lo que pasa es que salir del filtrado pues lleva trabajo. Se consigue con la popularidad. Vale, Yo he entonces, jugado ok. también incluso a desplazar el pin de la ficha, pero luego Sí, ok. eh, muchas veces Google te lo reubica. Es extraño. Sí que se puede salir. De hecho, este cliente de esta auditoría salió del filtrado trabajando la popularidad. Pero tienes que ganártelo, digamos. Tienes que ganártelo. Lo he visto lo vi hace tiempo, por ejemplo, de forma muy espectacular, con unos abogados. Unos abogados que resulta que estaban en un centro de negocios, alquilaban el despacho y en ese mismo portal, en el mismo piso, en el mismo rellano, había 4 abogados más. Claro, yo lo Porque he no sé si visto es que en eran amigos y se psicología. iban a almorzar juntos, En pero psicología ocurría. ocurre mucho, ¿no? Y en gestorías también es una locura. En gestorías en Madrid y en Barcelona y tal, sí que se ve ese tipo de problemas. Yo no le había puesto nombre, pero sí que cuando veo que hay pues mucha competencia para un mismo negocio y que todos están tirando para la misma ubicación, yo lo que les digo, por si sirve para alguien, es cámbiate de categoría, ¿sabes? Y vamos a intentar trabajar para otra categoría que no esté tan bombardeada y por lo menos seguramente empecemos a ser visibles. Y luego aparte Se la parte de sale. popularidad, reseñas, citaciones, tráfico y creo que tiene que subir. A ver, hay filtrados que son muy heavies y como te toque al lado de alguien que sí que realmente está en la parte Claro. alta del rank map, Mm. lo tienes un poco más crudo. O sea, antes sales de las drogas que del filtrado. Pero, pero se puede, es la buena noticia. Entonces, guay. La forma de identificar un filtrado, con Koyak, por ejemplo, tú haces el rank map y no apareces, sale todo rojo, suele ser bastante agresivo. Igual algún punto, no lo sé, sale, que me ha pasado, es decir, vea, lo veo todo rojo,
que no aparezco en la primera página en ningún sitio y algún punto aparece posición 7, posición 8, pues a lo mejor ahí ha sido algo muy puntual. Pero vamos, prácticamente no apareces en ningún sitio. La otra forma de identificarlo de forma manual es, haces la búsqueda manual, ves que no apareces y apareces cuando haces zoom. Tú haces zoom en el viewport y si haces clic 3 o 4 veces en el zoom, te acercas lo suficientemente a la ficha como para eliminar competencia y dejar solo los abogados o las categorías que están en una zona muy pequeña a nivel geográfico. En ese caso, si apareces cuando haces zoom, es un filtrado de manual. Ghosting, dicen por aquí. El ghosting. Sí. No sé si se refiere al ghosting que estamos acostumbrados las Algunos, personas o correcto. otro tipo de específico de SEO local. Oye, te quería proponer un ejercicio de a ver si lo podemos plantear sin que sea demasiado complicado. Vamos a ponernos en la piel, ¿no?, de un consultor de SEO local que está empezando y pues quiere mandar algunas auditorías, ¿no?, a posibles clientes potenciales. Eh, ¿Qué caso, así a grandes rasgos, no hace falta tampoco especificar demasiado, qué caso dirías tú que cuando este consultor vaya a hacer la auditoría con Koyak, por ejemplo, y haga el GeoGrid, ¿qué caso dirías tú que sería un resultado en el que tiene una dificultad media o baja para conseguirle resultados asequibles para su cliente? Es decir, vale, vamos a analizar cómo está este negocio a día de hoy y te sale una rejilla con un diseño que tú dices, uy, esto me gusta, aquí podemos conseguir cosas sin matarnos demasiado. No me lo he planteado nunca así, Matt. O sea, no, la dificultad no se ve con el rank tracker realmente. Porque yo lo que veo, o lo que miro mucho son las primeras posiciones y pienso que puedo llegar ahí. Luego tienes que analizar cada uno de esos negocios, porque sí que te puedo decir que como depende de factores como son la popularidad, que el Google la liba de muchos sitios, tienes que pormenorizar eso y analizar la popularidad de los primeros resultados para entender si realmente va a ser más complejo o menos complejo, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que a la hora de seleccionar, o sea, de utilizar Koyak para extraer información de categorías y negocios que pueden estar en una zona, algo que funciona muy bien es seleccionar negocios que están a mitad de tabla. Y con un software como el de Koyak, por ejemplo, tú puedes ver si están trabajando las reseñas, por ejemplo. Entonces, un negocio que esté a mitad de tabla y que esté trabajando las reseñas, que tiene una cantidad considerable, no te voy a decir que tenga una barbaridad, pero que ya es consciente de que las reseñas le pueden ayudar. Es lo que andas buscando, ¿no? Ese negocio muy probablemente esté interesado en el SEO local, pero ya sabe que esa ficha es útil para generar negocio, porque está generando reseñas. Y si es así, lo tienes muy sencillo. Tú sacas el reporte de competencia con Koyak y le dices, oye, mira dónde estás tú y mira dónde está tu competencia. Y allí arriba puedes llegar. Y eso pica mucho, porque tú ves el posicionamiento que tienen los otros y el problema con los negocios locales suele ser que se conocen entre ellos. O sea, tú coges una ciudad que no Sí, sea excesivamente grande, por si hablamos de Madrid igual ya es otra cosa, y también, también. y le dices, mira fulanito, porque no solo se conocen entre ellos, se conocen sus mujeres también. O sea, eso es muy pequeño. Una categoría de negocio, pues los fontaneros de la zona se miran todos de reojo. Le dicen, mira dónde está fulanito, mira dónde estás tú. Y eso la verdad es que funciona bien para conseguir vender los servicios como consultor de SEO local. Y ya le estás aportando información de valor. O sea, ya le estás haciendo una auditoría muy rápida porque se hace en 3 minutos. Pero ya le estás aportando datos útiles. Y eso, pues a nivel de venta funciona muy bien. No es ir con las manos vacías o mira qué bueno soy, tengo tantos años de experiencia. Eso ya no vende. Pero te estoy dando algo a cambio de nada. Por reciprocidad, como principio persuasivo, ya tienes algo ganado.
Mm. Sí, la verdad es muy interesante. Yo creo que más de uno estará tomando nota para intentar a ver si puede captar leads, ¿no? Sí, sobre todo en lo que tú dices, en zonas que no sean excesivamente grandes, porque al final el factor este de pique y de competencia local, como tú dices, tira mucho y Buah, yo creo que de ahí se funciona. pueden sacar muchos sesgos para persuadir a ese posible cliente. Hablando de Estamos clientes, trabajando, estamos trabajando ahora en la generación de informes automatizados Uf, en Koyak, eso. porque eso creo que va a ser una de las cosas más útiles dentro de la plataforma, ya no solo para presentar informes a clientes con los que estés trabajando mensualmente, con un fee, sino para generar esos mismos informes, reportes en PDF y enviarlos para captar leads. Oye, mira, y te lo explico un poquito con un vídeo. Estoy convencidísimo que eso aumenta muchísimo el ratio de conversión de clientes de SEO local. Fíjate que Así que yo, vamos yo me con ello. había preparado tres pedidos, ¿no? De los Reyes Magos, que lo llaman así. Y uno era ese, porque al final cuando lo que hago siempre son capturas a Koyak, ¿vale? Hago la Ujú. captura, se la pongo al cliente mientras que le voy explicando todo. Mira, este está aquí, este está haciendo reseñas, porque mira, está subiendo, tal y que cual. Y le voy contando un poco cómo va todo y luego le gusta mucho y acaban con ello. Pero si les mandas ese documento, ¿no? Que seguramente además sea muy bonito, porque conociéndoos, pues será una foto Sí, espectacular y del negocio será marca blanca porque, claro, para que le queremos que puedas sea poner una tú tu herramienta. logo. Esa es la idea. No queremos que sea Koyak. A los clientes de Koyak no nos interesa vender nada. Queremos que nuestros clientes de Koyak vendan ellos. Entonces, eh, Lorena dice que es fan de Fireshot, de la captura de pantalla. Muy bien, ¿eh? Hay quien le hace fotos con el móvil a la pantalla y esa gente merece morir entre terribles sufrimientos. Decía eso que, claro, eso va a aportar muchísimo, que lo organizaremos bien y se generará con el logo del suscriptor de Koyak para que lo pueda enviar a sus clientes. Genial. Yo lo estoy deseando, o sea que imagínate. Hay que Luego decir que tengo, Koyak, como Rank Tracker, es una herramienta que es muy nueva. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ella, pero porque por detrás un desarrollo de este calibre lleva muchísimo trabajo. Pero realmente rodando como tal lleva 5 meses. Y, y están las funciones básicas de un Rank Tracker y mucha información. La buena noticia es que nos queda muchísimo por mejorar. Entonces, mira, me voy a adelantar a esa lista de reyes a ver si doy en diana con alguna de las peticiones. Los informes marca blanca en PDF están ya en la cocina. Esos están ya en el fuego. Luego estamos desarrollando la posibilidad de hacer mediciones puntuales desde cualquier parte del mundo, incluidos códigos postales. Bingo. ¿qué te parece nuestro nivel de producción en directo? Esto es una Me maravilla, ¿eh? encanta, me encanta. Pues bien, bien por Oye, ahí. Y luego, pues otras cositas ya más de pues, posibilidad de recargar créditos, porque ha habido usuarios que ya, pues lo que decías tú, hacen mapas a diario y se quedan sin créditos enseguida. Bueno, pues posibilidad de recargar créditos. Es decir, que 2.500 créditos que trae la herramienta con la suscripción suele ser suficiente para el 90% de usuarios. Pero hay gente que necesita más y gente que se vicia a lo de los mapitas. Entonces, pues lo estamos valorando también. Y a partir de ahí, ojo que en la página web hay un formulario en el que eh, aceptamos ideas, ¿eh? Y llegan muchas. Así que yo te di tenemos dos todas un más. listado. Dos más Dame, que dame. creo que una de ellas ya te la he planteado por algún lado. La primera es un scrapping de fichas y la segunda Correcto. es una evolución del scrapping de fichas que además saque todas las citaciones que tiene ese negocio. O bueno, o por lo menos Ojo. las que están en el ranking. Vale, es sacar un poco los pies del tiesto. Porque lo del scrapper, para la audiencia, que sepan cómo funciona. Un rank mapper, un rank tracker del estilo de Koyak, tiene que coger toda la información de los resultados que se encuentra en Google Maps. Estamos hablando de fichas en todo momento. Eh, ya que recogemos esa información y la tenemos en nuestra base de datos para hacer el rank tracking, no nos cuesta prácticamente nada, es una programación bastante sencilla, el hecho de organizarla de otra manera y mostrarla en un Excel, en un CSV o algo por el estilo, un formato exportable, para hacer el scrapping, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero ver
cómo están los negocios en esta zona porque quiero obtener números de teléfono de esos negocios para hacer una prospección comercial, ¿vale? Eso se puede hacer y tenemos la información. Entonces, esa parte la estamos desarrollando. La parte de las citaciones, ya te digo que va a ser complicado que lo hagamos porque no es el cometido del software. Entonces, igual el día de mañana, cuando ya tengamos todos los ítems anteriores chequeados, pues nos metemos con eso. Pero a día de hoy no es la idea que llevamos. Queremos cumplir otras muchas funcionalidades más relacionadas con el rank tracking y con el business intelligence que llamamos, que no es tal, pero es información útil. Muy útil, de muchísimo valor. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De clientes. ¿Tú cómo utilizas Koyak con tus clientes de SEO local? Yo cojo, la verdad lo combino mucho porque la idea de Koyak venía de aunar varias plataformas que utilizaba en su momento, pues tipo ProRank Tracker, tipo Local Falcon y otras herramientas que tenía así un poco desperdigadas y yo quería tenerlas todas juntas y además que funcionaran como a mí me gusta. Entonces, pues ya que podíamos, desarrollamos Koyak. Normalmente lo que suelo hacer es una medición puntual de la keyword principal de la categoría con el modificador geográfico y sin el modificador geográfico desde la ubicación y desde fuera de la ubicación del negocio, sobre todo si son búsquedas deslocalizadas. Matizo lo de las búsquedas deslocalizadas, son aquellas que en aquellas categorías de negocio que se suelen hacer desde fuera de la localidad. Esto tiene que ver mucho con turismo. Casas rurales, por ejemplo, o alquiler de coches no se suelen buscar desde la misma localidad. Tú estás planificando un viaje y buscas desde otra localidad. Entonces, eso intento emularlo. Una vez tengo eso, ya me centro en las búsquedas informacionales del blog, por ejemplo, que sí que son transaccionales o pueden ser de investigación comercial, se atacan desde el blog y esas también las puedo medir de forma puntual. Pero en vez de medir en Local Finder, mido en Google Search. Primero empiezo con las búsquedas puntuales y cuando ya tengo todo eso, entonces ataco la categoría principal con los rank maps para ver cómo se encuentra para la búsqueda principal de la keyword principal. Y también en los rank maps, que esto es muy importante, hago búsquedas de servicio que estén relacionados con el negocio y que previamente yo haya trabajado y que sepa que voy a obtener resultados. ¿Vale? Normalmente el problema de las búsquedas de servicio, las búsquedas de producto en Google Maps es que son los grandes desconocidos. Normalmente tú aterrizas en un área geográfica en la que nadie ha trabajado eso, o prácticamente nadie, y tú puedes ser el rey del mambo. Entonces analizo primero y si veo que hay búsquedas interesantes de productos o servicios que ofrece mi cliente, entonces me las programo después de haberlas trabajado yo en la ficha de mi cliente. Lo bueno, como tip hack definitivo, es que, ya digo, suele ser un océano azul. Productos, servicios o marcas de terceros que comercialice el cliente. Si consigues posicionarte a nivel geográfico en Google Maps para esos términos, llegas muy pronto, muy rápido al ROI, a ofrecerle ROI al cliente y el cliente te hace palmas, claro. Esto Sí, por sí. ponerlo en contexto, eh, por poner una categoría donde funciona realmente bien, son los restaurantes. Porque normalmente la gente que trabaja SEO local en restaurantes lo hace muy mal. ¿Sabes? Yo no conozco a nadie con el que haya dicho, hostia, pues que me dé buenas ideas y tal. Y yo siempre digo que hay que posicionar los platos. ¿Sabes? Y además es que es muy fácil en SEO local posicionar los platos y se pueden medir muy fácilmente con Koyak y es muy fácil en el momento que tienes ya un análisis y un punto de partida a través Ujú. de Koyak, ponerse a trabajar con ello y tanto mediante las reseñas como metiéndolo como plato, con una foto Claro. llamativa, tal y que cual. ¿Tienes algún ejemplo Es de alguna categoría? A mí se me ocurre alguno, pero no sé si es el mejor. yo- Ahora está en boga lo del poke o poke o no sí, sé cómo sí, se sí, los Poké, pronuncia. El sí, poke. sí, 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 Los los pokés. Diría que no hay una Stuttgart. categoría ad hoc para ese tipo No, de locales que venden poke y ya los venden sí, en exclusiva. ¿Son sí, sí, sí. pokerías? O no sé qué son, pero no están como categoría principal. Entonces tú te tienes que poner un restaurante o una tienda de alimentación, no sé cuál sería la categoría, y tienes que trabajar el poke o, en fin, a nivel de producto. Yo lo he Y trabajado los con bocadillo de calamares en Madrid.
y te irá bien, seguro. Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, Pues, es que pues fue muy imagínate, si fácil. tiene Fue muy búsquedas, fácil y lo que te digo, ¿sabes? Que el ROI inmediatamente, ¿sabes? Que en 15 días, 20 días, ya lo tienes arriba, ¿sabes? Con poquito que se haga. Entonces, yo pues animo a todo el mundo a que trabaje en restaurantes. con marcas de terceros funciona muy bien. No puedo decir sectores, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero trabajar marcas de terceros básicamente es que si tú tienes un negocio, en su momento lo hice con Pinturas Salinas, que es el ejemplo que utilizo en el curso de Local Rocket. Pinturas Salinas, para quien esté fuera de contexto, una tienda de pinturas. Entonces, en estos casos es más que interesante rankear para tienda de pinturas en Valencia, que sería esta tienda. Pero Pinturas Salinas, cuando tú te metes un poquito en el negocio, empiezas a entender cómo funciona, cuáles son las virtudes de ese negocio, una de las cosas que averiguamos es que era partner de una marca muy prestigiosa de pinturas que se llama Valentine. Y Valentine o Pinturas Valentine tiene más búsquedas a nivel local que la propia keyword principal, tienda de pinturas, porque es una marca que tira mucho. O sea, la gente es muy conocida y es muy buena, no sé a qué nivel, pero hay búsquedas. Entonces empezamos a atacar esa búsqueda. Pinturas Valentine en Valencia, dentro de la ficha, a nivel de producto, en las reseñas, en la página web, todo lo que son los puntos de relevancia, empezamos a incluir esa marca y partner oficial. Y al final funcionó muy bien porque el resultado final fue que, como no había mucha competencia, también es cierto, desapareció el local pack y apareció el knowledge graph de la tienda de pinturas Salinas para la búsqueda Pinturas Valentine en la zona. Y claro, eso que fue relativamente rápido, al cliente le generó un ROI muy alto. Que tantas búsquedas aterricen directamente en su ficha, eso se notó. Se notó. Entonces, muchas veces nos obcecamos y nos empecinamos en la keyword principal, que es normalmente lo que te suele decir el cliente. Mira, yo quiero aparecer el primero para tal búsqueda. Porque cuando hablan de SEO, ellos pues van así de frente a por la keyword principal. Y si eres capaz de hacerle esa pedagogía y hacerle entender que hay muchas más búsquedas alrededor que le van a traer incluso más dinero que la keyword principal, ese cliente te va a durar mucho tiempo y te va a generar mucho beneficio. Yo tuve hace muchos años un cliente que me dijo, era quiropráctico. No llegó a ser mi cliente, pero bueno, cuando me entrevisté con él me dijo, mira, Sergio, yo lo que quiero es aparecer el primero para la búsqueda columna. Y yo decía, ¿cómo columna? ¿Pero qué columna? ¿La jónica, la dórica, clásica o moderna? No entendía el muchacho que esa búsqueda podía no tener absolutamente nada que ver con su negocio, pero él vio que tenía muchísimas búsquedas y las quería todas. Las que eran de columna vertebral y las que no. Y, y este ejemplo tan extremo, pues me sirve para explicar eso, que muchas veces el cliente viene con una idea fija y igual tienes que bordearla. Nunca me eh, rechazo la keyword principal, porque realmente es la keyword objetivo, pero esa es más a medio o largo plazo. Y al principio del proyecto me centro en las keywords satélite de productos o servicios que en Maps suele ser muy fácil rankearlas. Además, con Koya, con otros elementos, puedes averiguar si realmente esas keywords están mostrando el local pack. Porque muchas veces tú haces el keyword research, encuentras keywords muy interesantes relacionadas con los productos o servicios, pero resulta que en tu zona no se muestra el local pack para esas búsquedas. Entonces te toca montar la estrategia de otra manera. Hay que valorarlo todo. Esto es importante. También es cierto que yo, cuando trabajo con un cliente, empiezo a analizar productos o servicios o marcas, veo a lo mejor que no, Google no está mostrando el local pack porque no hay competencia, porque no entiende que sea una búsqueda local todavía, pero no desisto de trabajar esas palabras clave, porque muchas veces tú te las pones en la ficha y entonces aparece el local pack. Es Eso te iba simplemente a que no hay preguntar. nadie trabajándolo. Entonces, que no aparezca el local pack para esas búsquedas no significa que tengas que tirar, que dejar caer los brazos y decir, bueno, pues si no Claro. aparece, no aparece. Yo Puedes algo que hacer. hago con esto es hacer esa búsqueda en si veo que en Madrid no me sale, qué raro, pues me voy a Claro, Barcelona, Madrid es ¿sabes? A otros fácil. sitios, pero
Pero me gusta probar en diferentes ciudades antes de descartarlo, como que no sale el local pack. Y luego lo que tú dices, ¿sabes? Que hay formas de forzarlo para que acabe Hay saliendo. formas de forzarlo. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho analizando diferentes sectores. Era oferta de neumáticos 3x2, que es una query que por lo visto se busca muchísimo. O sea, la gente quiere. Sí, ¿era 3x2? 4 por Poco 3 a lo sentido le mejor. veo a eso. 4x3, no sé. Sí. Creo Claro, que era 3x2. te falta una rueda ahí para Las dos completar de el delante coche, y la ¿eh? de repuesto será, no lo sé. Creo que la query era esa. Pero bueno, por ahí andaba. No sé cuál era el por, pero lo buscaba muchísimo la gente y en unos sitios aparecía el local pack y en otras localidades no aparecía. Sin embargo, esa búsqueda estaba en todas partes. Si tú eras capaz de detectarla y te la ponías en tu ficha como oferta de neumáticos 3x2, y vamos a dar por supuesto que la query es esa, y empezabas a aparecer, imagínate el retorno. Insisto que había muchísimas búsquedas. Mm. Entonces, Y oye, aquí haciendo un poquito de bola de cristal, ¿no? Tema ultra recurrente en estos últimos meses, semanas, año, ¿no? Todavía año, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar la dichosa y famosa IA a los run tracker? ¿Crees que es un sector en el que a priori no tiene mucho que aportar? ¿Le estás dando vuelta ya de qué manera Koyak quizá en un futuro, no a corto plazo, pero sí a largo, pueda integrar funcionalidades de este tipo? no se me ocurre, la verdad. No se me ocurre. Tengo la sensación de que vamos por caminos paralelos, que la IA va a hacer su camino y que el rank tracking pues hará el suyo también. Sí que es cierto que nosotros nos integramos con los buscadores. En la medida en que la IA le coma la tostada a los buscadores, pues supongo que el sector del rank tracking se verá afectado por la merma de usuarios, no por otra cosa. Pero realmente a nivel de funcionalidades no creo que haya una IA que pueda hacer las acciones que hace un rank tracker. No, ¿Sabes no, lo que no se me me veo ocurre a amenazado. mí? No, no tanto amenazado, sino como funcionalidades que pueda incluir el propio Koyak, en este caso, que se aprovechen, ¿no?, de la inteligencia artificial. A mí, a priori, se me ocurre, sobre todo para este perfil, ¿no?, de un poco más neófito, que está empezando en esto del SEO local, una especie de asistente virtual, ¿no?, que te ayude a la hora de decir, vale, pues tú te sacas tu medición con la rejilla, tal, salen estos datos y que la propia inteligencia artificial te pueda ayudar con Que dudas que tú analice. tengas analizando esos datos, ¿no? De tener un mini Somoza a disposición de cada usuario de Koyak, yo creo que sería muy potente. No Se sé llamaría cómo será. Somocia, ¿no? Somocia, mira, Somocia. ojo. Maestros del naming somos por aquí, ¿eh? Ojo, cuidado. Ponte un audio de Lo ese tengo. sonidito. Ese es el Lo bueno. tenemos, esta temporada tenemos todo, Sergio. Esta temporada hemos tirado la casa por la ventana. Bueno, yo creo que con con esta pregunta, perdón, ya terminamos el bloque así de preguntas un poco más genéricas. Ahora me gustaría hacerte un par de preguntitas más a nivel de negocio del propio Koyak. Así, a grandes rasgos, ¿no? Sin enrollarte demasiado. A alguien que no tiene ni idea qué es Koyak, ¿qué dirías en qué se diferencia Koyak de otros run tracker que ya existen a día de hoy en el mercado, ¿no? Como pueda ser, pues, Local Falcon con sus GeoGrid, Local Viking con su suite, que además de GeoGrid, pues también incluye otras funcionalidades, o la propia herramienta de Whitespark, que también tiene esta parte, ¿no?, de medición puntual y también las rejillas. Yo espero que no me esté oyendo Álvaro ahora mismo, que esté acostando a los chiquillos. La respuesta es que Koyak es un 360 grados. Y ojo, ¿qué tiene que salir? Mira, está en la esencia de Koyak. Lo he dicho antes. He trabajado con herramientas que son magníficas. O sea, Pro Rank Tracker es una herramienta que como Rank Tracker puntual está muy trabajado. Muchísimo. Que puedes categorizar keywords, hacer grupos por intencionalidades de búsqueda, etiquetar las keywords. En fin, tiene un reporte interesante de cara al usuario, pero no tiene lo de los rank maps. Entonces, si tú estás trabajando con negocios locales, estás muy cojo con Pro Rank Tracker, por ejemplo.
puedes simular las búsquedas puntuales, pero sigues estando muy cojo. Con Local Falcon, por ejemplo, pasa lo contrario. O sea, tú puedes hacer unos mapas que están bastante bien, que a lo mejor no tienen la información que a mí me gusta obtener, el análisis de la competencia. Tú no puedes ver, por ejemplo, una funcionalidad que hemos incorporado hace poquito y igual ellos la han incorporado y yo no lo desconozco, pero no puedes ver dónde está la ubicación de cada una de las fichas. Y a mí eso me ha abierto un mundo de posibilidades. O sea, entender el dibujo del rank map, lo que es el mapa de calor, eh, en referencia a la ubicación del negocio, te da muchísima más información. Hay veces incluso que los negocios no están ni dentro del rank map, están fuera de la rejilla. Y eso también te hace entender muchas cosas. Entonces, digamos que hemos querido aglutinar dentro de una única herramienta todas las funcionalidades que a mí como consultor me resultan útiles. Lo que he hecho ha sido trasladar dentro de Koyak la metodología que yo utilizo para obtener la información. Y no es que sea mejor, es que yo lo hago todo con ella. Entonces, en ese sentido, si tienes que elegir, pues si tienes una metodología similar a la mía, pues Koyak se te va a adaptar muy bien. Yo sé que no me Como yo toca, tengo el pero culo pelado. tengo que contar algo que me gusta muchísimo de Kojak y creo que no lo hemos comentado en todo el episodio de hoy. Y es que cuando tú haces una medición de una keyword, ¿no? Y luego sacas al tiempo, la repites, la misma keyword, con el mismo mapa y tal, te dice la cantidad de fichas que han hecho. Eso Claro, mola. claro. Una de las funcionalidades que está implementada es para saber fichas que han salido de las SERPs porque o bien han caído por el motivo que sea, suspensiones o no, o competidores nuevos que han entrado en las SERPs. Sí. Entonces, tú puedes Eso ver un mola mucho. evolutivo de ese rank map. Tú lo haces hoy y lo haces el mes siguiente. Tú vas a ver el evolutivo entre las métricas de esos dos mapas. Vas a ver la Yo evolución y no me puedes ver. esperaba. No me esperaba esos resultados, ¿eh? O sea, además es que lo he visto en varias categorías y yo no sabía que entraban y salían tantas fichas todos los meses. A mí me ha A parecido ver, espectacular. un matiz importante para esta funcionalidad. No es que entren y salgan todos los meses esas fichas. Sí, bueno, Esas fichas son las aparecen. que entran y salen de la primera página de resultados, que son las que medimos. Ah, vale, Si vale, hay una vale. ficha que aparece en un punto del rank map, solo en un punto, y aparece en la posición 20, esa ficha está dentro. Si en el siguiente mapa no aparece en ninguno de los puntos, esa ficha está fuera, se considera. Vale, vale, ¿Vale? vale, vale. Entonces, si entran fichas nuevas, pues normalmente aparecen ahí en los resultados. Tienes 20 posiciones por los puntos que estés escaneando y esas serían las posibilidades de encontrar una ficha. Raro es que se escape, ¿eh? Pero ese matiz hay que entenderlo. Hay mucho movimiento, sí que es Muy, cierto. muy, muy interesante. ¿Y cómo dirías que ha ido el lanzamiento de Koyak? ¿Ha cumplido vuestras expectativas? ¿La gente está utilizando la herramienta como tú te habías imaginado que la ibas a utilizar? Porque una cosa es el uso que tú has imaginado que se da y otro que puede ser muy distinto, el que finalmente la gente le esté dando, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Los lanzamientos, respondiendo a la primera pregunta, han ido muy bien. Nos marcamos objetivos que fueron bastante discretitos. Para el lanzamiento beta queríamos 100 usuarios que conseguimos en 4 días. La gente estaba deseosa de Koyak, llevábamos tiempo hablando de él. Y, y luego estuvimos 4 meses de desarrollo, puliendo la herramienta. A los 4 meses hemos hecho el segundo lanzamiento y lo que sí que queremos es un crecimiento paulatino, porque el crawler no sabemos cómo se va a comportar con muchas peticiones simultáneas. De hecho, ya nos estamos encontrando que en momentos de pico los mapas se encolan. Hay mapas, el crawler tiene que ir trabajando, no da abasto con todo, y entonces los mapas entran en cola y pueden tardar un buen rato en acabar de hacerse. Eh, claro, si aceptamos muchos usuarios de forma simultánea, puede que el problema sea más grande. Entonces, es un crecimiento
muy poco a poco. Y En la este es el segunda tanda, en el motivo, segundo... este es el motivo, Matt, por el cual no han querido todavía ser patrocinadores de Jinjan SEO, porque saben que dicen, hostia, es que como seamos patrocinadores de este podcast, Le petamos el hosting. El Cloudflare revienta. Bueno, tú te ríes, pero es el motivo real. Es el motivo real. Bueno, tampoco tenemos esa fuerza, pero no bueno, para ya petar, La pero tendremos. realmente la os tendremos, explico la el motivo tendremos. comercial. Cuando hicimos el lanzamiento de Koyak, hicimos un pre-lanzamiento beta, que era solo para los alumnos del curso de Local Rocket. Ya sabíamos que era gente que sabría utilizar Koyak y decidimos empezar a trabajar con ellos. 100 usuarios que estuvieron durante 4 meses machacando la herramienta a un precio muy ventajoso precisamente por salir en beta. En el segundo lanzamiento acogimos 100 usuarios más, ¿vale? Para ver cómo se comportaba la herramienta de forma interna. Esos 100 usuarios venían de la audiencia del podcast de Local Rocket. No lo anunciamos ni en Twitter que íbamos a hacer el lanzamiento. Eso sí, en la lista de suscriptores. Y ahora ya, en el siguiente lanzamiento, pues seguramente pase un mes y medio, unos 2 meses, hasta que volvamos a lanzar y veamos que todo está estable. Todavía estamos corrigiendo algún que otro bug. En el siguiente lanzamiento conservaremos precio y ya empezaremos a hacer ruido. Así que si queréis ir preparando el datáfono para el patrocinio, yo lo apalabré con vosotros hace tiempo. No sé si esto se puede decir aquí, Sí, pero me Aquí- hace gozo. aquí no tenemos patrocinar Jinja secretos. SEO. Bueno, pero como todavía eso no está sobre la mesa, vamos a dejar ya el tema Koyak. Porque Yo tengo la pregunta más venga, importante la última, del ¿eh? episodio. La última. Venga, va. ¿No se os ha ocurrido en ningún momento de todo el proyecto hacer camisetas en las que ponga chúpame la Koyak? Pero métele el redoble de tambor. Tienes que estar ahí. No, rápido. no. Ahí. No. No, lo que sí que hemos tenido ha sido muchas críticas al naming, que a mí, que se me ocurrió a mí, después de estar dándole muchas vueltas a la idea, yo ya no sé ni lo que pensamos cosas muy raras. Y al final cogí un anagrama de local. Coges las letras de local, las permutas y sale Koyak duplicando la C, básicamente. Eso es Koyak. Claro, la gente cuando le dices Koyak enseguida piensa en Chupa Chups o en Detectives Calvos, que hay una serie de antaño, del 70 y tantos, que se llamaba Koyak y era un detective, por lo visto, maravilloso. Me vienen bien las dos para jugar. Hicimos, Yo bueno, debo el SEO estar muy Plus del año enfermo pasado hicimos porque yo camisetas, pero no fue esa. Sí, yo la he llevado a todos los eventos a los que he ido, joder. Maravilloso. Así Siempre. se ha notado la entrada de usuarios en Koyak. Sí. Pues Es todo- dejaremos lo del nombre para futuras actualizaciones por si hay que hacer rebranding. Por lo pronto, yo creo que hemos tenido una buena sesión de Run Tracker. Yo creo que de aquí podemos sacar unos cuantos tips interesantes, pero yo creo que la gente espera algo más de nosotros esta segunda temporada. Quiere que subamos el listón, así que vamos a darle un poco lo que han venido a buscar, ¿no? Tips. A la gente le gustan los tips, Sergio. A la gente está deseosa de ver estrategias, técnicas, a ver qué se cuece entre los grandes gurús del sector. No sé si tú tienes por ahí algún tip de estos que digas, oye, venga, vamos a compartir algo que a mí me ayuda en mi día a día, ¿eh? Puede ser una herramienta, puede ser una playlist de Spotify, puede ser lo que a ti te dé la gana. Mientras a ti te sirva. Mira, para el SEO local, no soy conocedor de grandes tips. De hecho, creo que en el SEO en general, tip hacks definitivos de haz esto y ranqueas, No existe. ¿no? Lo que hemos estado comentando, de empezar por los productos o servicios, lo que serían el equivalente a las long tails o búsquedas de palabras claves secundarias, ese para mí es uno de los mejores, porque llegas a posiciones muy buenas en un periodo de tiempo muy corto. Y luego, el gran consejo que quizá me tenían que haber dado a mí en un principio y no me dieron es que hay que estudiar muy bien la estrategia que se debe seguir en cada una de las categorías de negocio y en las zonas en las que te vas a meter, porque ya te digo yo que no son lo mismo los cerrajeros en Madrid que los cerrajeros en Cuenca, ¿vale? Entonces, hay que trazar muy bien la estrategia. No se comportan lo mismo las categorías en una zona que en otras, no se comportan lo mismo diferentes categorías y hay que analizarlo todo muy bien. Entonces, definir la estrategia, analizarla con herramientas tipo
Koyak, por ejemplo, es lo primero que se tiene que hacer. Echarte al ruedo sin haber hecho un análisis estratégico eh, puede dar al traste. Me encuentro en muchas consultorías gente que se ha tirado a hacer fichas, a rellenar información en la ficha, a subir fotos, a esperar resultados que no van a llegar nunca porque están mal desde el principio. Y así me he encontrado muchos. Entonces, ese sería el primer consejo. Y luego hay algo que yo de un tiempo a esta parte vengo haciendo mucho a la hora de ponerme a trabajar. Y es que, claro, el multitasking es una mentira como un piano. Y cuando tienes proyectos propios, de fichas propias, tienes fichas de clientes, tienes un SaaS, tienes que grabar un podcast, tienes que hacer un montón de cosas, atender a la familia. Algo que me ha funcionado siempre, desde el principio de maravilla, es organizar las tareas con GTD, con la metodología Get Things Done, que se llama. La teoría de esta implementación de tareas es liberar el cerebro del qué tienes que hacer y utilizarlo solo para el hacer en sí. Entonces, la metodología consiste en tener una serie de carpetas, las puedes hacer incluso físicamente, pero hay herramientas que sirven para ello, una serie de carpetas por proyectos donde en el momento en el que se te ocurre que tienes que hacer algo, tú tienes incluso un atajo de teclado en el que dices tal cosa y lo metes en un inbox. Todo lo que se te ocurra que tienes que hacer va al inbox. Y luego te levantas por las mañanas, coges el inbox, lo organizas, te lo llevas cada uno a los proyectos, los ordenas por prioridad y lo que vas haciendo durante tu día de trabajo es ir pasando por esos proyectos y marcando tareas como hechas. De esa manera no te tienes que preocupar del qué tienes que hacer, sino solo del hacer. Y me ha resultado increíblemente útil. Eso lo combinas con el pomodoro para poner el foco de atención en la tarea y no soltarla hasta que el tomatito no pite. El pomodoro, que son 25 minutos de trabajo constante, 5 minutos de relax para mirar el móvil, para hacer lo que quieras. 25 minutos más de trabajo. Eso y el canal de Lo-Fi de YouTube para concentrarme. No me puedo poner ninguna música que me guste especialmente, con letra o con lo que sea, porque se me van los pies y bailo y canto y entonces pierdo el foco. Esa es mi metodología de trabajo, así que si a alguien le adapta, a mí me ha ido muy bien. El hándicap aquí, y os lo digo por si alguien se frustra intentando adoptar el GTD, es adquirir el hábito de utilizar la herramienta de GTD, de apuntar todo lo que tienes que hacer y no tener que estar pendiente de ello, Yo tengo un porque muchas truco. veces no lo utilizas. Bueno, truco. Tengo algo parecido, que mucho más cutre, pero a lo mejor a alguien también le ayuda. Si es como cutre, tan cutre como yo, y no utiliza atajos de teclado ni esas cosas, yo lo que hago es colocar post-it, ¿vale? Y en la pared, ¿vale? Entonces, lo más importante, lo más prioritario va al centro y lo menos prioritario va al exterior. ¿Entiendes? Entonces, cuando lo que está en el centro es donde me tengo que centrar, ¿no? Y luego todo lo que está alrededor, pues se va acercando al centro poco a poco hasta que le toca. Pues otra metodología. El caso es organizar las tareas de alguna manera porque yo era de los que iba al salto de la mata, de decir, bueno, tengo todo esto por hacer y me iba acordando, iba haciendo, pero no hay ningún orden en eso y al final te dejas cosas por hacer, no priorizas y no eres eficiente. Así que tuve que encontrar algo. Y sobre todo lo del foco, porque a mí me cuesta mucho. Oye, pues yo creo que como tip pip de la semana no ha estado nada mal, ¿eh? De hecho, he visto por el chat alguno tomando nota, pero yo creo que todavía podemos subir un poquito más el listón. Como hemos dicho, esta temporada estamos que tiramos la casa por la ventana y me ha dicho un pajarito que el señor Edu Laborda se ha preparado también un tip pip de la semana. Cuéntanos, Edu, ¿qué tienes por ahí? Bueno, yo estoy un poco, ya sabéis, los que estáis en la academia conmigo y tal, pues ya sabéis que estoy a tope con la IA, viendo qué utilidades tiene y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no solo estoy con ChatGPT 3, sino con otras, y le estoy dando mucha caña a Bing, porque yo creo que Bard se va a parecer un poquito, no sé cuánto, si un poquito más, a Bing, a lo que tiene Bing. Pero Bing tiene una particularidad que me gusta mucho, y es que cuando le solicitas un negocio, ¿no? Un cerrajero, lo que sea, un fontanero, lo que quieras,
Bing no tiene su sistema de reseñas propio, así que te muestra citaciones, ¿no? Te muestra reseñas dentro de citaciones, es decir, pues Fontanero Manolete está en el, yo qué sé, en Nice Local, ¿vale? Y tiene 6 reseñas. ¿Qué tiene esto de bueno? Que para fontanero, cuando yo hago la búsqueda de fontanero en Madrid, si yo tengo un cliente que es fontanero, voy a averiguar de una forma muy rápida cuáles son las citaciones que Bing está considerando interesantes, ¿no? Para rankear. Porque además hay algo que se repite continuamente, es que los negocios que tienen reseñas son los que se posicionan arriba y los que no tienen reseñas siempre están abajo. Entonces creo, y de momento creo que puede ser una forma de empezar, en ir apuntándonos todas esas citaciones que Bing ya está teniendo en cuenta y a partir de ahí empezar a trabajar por ahí. Si podemos pedir reseñitas, no hacen falta muchas. Con 7 que tengamos, yo creo que el que más tiene normalmente tiene 7. Y, y con 7 que tengamos, 8 o 10 son suficientes. Pero bueno, yo creo que es un tip que puede ser interesante y que nos puede ayudar un poco a posicionar para todos aquellos que empiezan a hacer esas búsquedas por el chat de Bing. Esto tú lo ves desde el chat de Bing, ¿no? Cuando tú Sí, te chat vas de a Bing. Bing, la parte chat. Vale, Eso es, perfecto. cuando tú le haces una búsqueda local, pues a veces te muestra en modo de texto varios locales y a otras veces directamente te muestra como una especie de local pack, ¿vale? Con 3 resultados y tú le puedes darle a cargar más resultados. Entonces ya cambia la vista y aparecen los resultados a la izquierda con todos los negocios y con sus citaciones, el número de reseñas que tiene esas citaciones. Y bueno, no es un Google Maps de momento, porque no te suele cargar más de 20 negocios, si no me equivoco, pero bueno, es una información que viene muy bien. Ujú. Oye, pues yo creo que nos ha quedado un contenido bastante, bastante redondo. Tips, consejos, estrategias para medir e interpretar un run tracker de forma profesional. Yo creo que por mi parte al menos podríamos dar por cerrado este primer episodio de la temporada 2, ¿no? ¿A ti qué te parece, Edu? ¿Lo damos por hecho o lo exprimimos Pues más a este señor? venga, Está sufriendo, ¿eh? Le estoy viendo por la tengo, cámara y dice, ¿exprimirme más? tengo una idea. A los del podcast les vamos a dar fin, ¿vale? Porque seguramente estén corriendo y ya estén cansados, entonces tendrán que volver a casa y hacer sus cosas. Pero a los que están aquí, ¿no? Y se han pasado por aquí, que yo lo aprecio muchísimo, les vamos a responder, pues, todas las dudas o unas cuantas dudas de esas que van surgiendo sobre ese local y vamos a exprimir a Sergio, pues, para que nos ayude a conseguirlo de la mejor manera posible. Por Me parece aclarar, bien. cuando te refieres a los que están aquí, a los que están en el directo que estamos retransmitiendo ahora mismo en el canal de Twitch de El Laboratorio. Os dejaremos, como he comentado antes, el enlace en la descripción tanto del podcast como de YouTube. Y lo que haremos ahora, pues como ha comentado Edu, una pequeña prórroga para responder a preguntas que nos dejen los queridos espectadores en el chat. Y al resto, pues simplemente despedirnos de ellos. Muchas gracias por escucharnos. Y Sergio, muchas gracias por venir. Si te quieres Gracias a despedir, vosotros. ahora el micro es todo tuyo. Bueno, despedirme. Nada, lo que no quiero es despedirme realmente, porque me gustaría quedarme un rato y espero que sean más ocasiones las que pase por aquí por el podcast contando cosas diferentes, a ser posible. Seguro que sí, hombre, tienes mucho valor que aportar. Todo el que lo quiera seguir lo puede encontrar en @seralso, si no me equivoco, en Twitter. También en LinkedIn, Sergio Somoza. Al amigo Edu Laborda lo podéis encontrar también en Twitter. Edu, tu tweet, no me acuerdo cómo es ¿Edu Laborda o...? Si ponen Edu la borda en el buscador de Twitter, aparezco yo. Y sale. Además tiene el verificado azul, o sea que es Sí, una sí, persona sí, sí. importante, seguro que la encontráis. A mí me podéis encontrar como @mat_fiction. Yo no tengo el tic azul, pero si me queréis seguir, pues también lo agradezco. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene con la tertulia de actualidad. El cerveceo vuelve a Jinjan Podcast martes a las 9 de la noche en Twitch. O si no, nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcasting preferida, YouTube. Y quizá en un futuro nos podáis escuchar en el chat de Bing.
Por ahora no, pero bueno, en un futuro nunca se sabe. Muchas gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos en la próxima. Aloha, toros. Adiós. Un abrazo.